Bueno, esta sería la última parte de esta última clase. Eso es, tendríamos en esta última clase 3 partes, 1, 2 y esta es la tercera. Y claro, es la parte que ya tiene un poco más de complejidad, porque va avanzando en ese sentido. Y empezamos con el ejercicio 78. Vamos a hacer los 4 últimos ejercicios, aunque tiene el folleto. El 78 es un producto vectorial. Uno más para que no olvides ese tema que vimos de hacer cálculo de los productos vectoriales en función de sus componentes, ¿no? Es muy usado como ejercicio teórico, lo utilizan en algunos casos, y en otros para averiguar un ángulo entre componentes, que ustedes han hecho varios ejercicios, uno muy típico es el 59, el folleto. Acá propone esos 2 vectores. El A que vale menos 10i más 60j, es que no te ponen unidades, porque puede ser cualquier cantidad vectorial, ¿no? Y el B 30i menos 20j. Y la pregunta es lo que, en definitiva, más se utiliza, a veces aplicado a un caso particular, y si no, directamente el ángulo entre 2 vectores. Y el producto escalar una vez que tenés el ángulo. Así que primero tenés que averiguar el ángulo y después ejecutar ese producto escalar, con la función coseno, obviamente, ¿no? La fórmula, lo que ya conoces, déjame que no se nos vaya a mezclar acá esto. Bueno, A por B es igual, el producto escalar A por B es igual a módulo B módulo por coseno de phi. Y es igual al producto de los vectores a través en sus componentes. Por un lado, calcular los módulos A y B, que usas Pitágoras, esos Pitágoras sucesivos, que pueden ser 2 componentes si se utilizan 2 semiejes, o 3 si se utilizan los 3 semiejes, que es 10 al cuadrado más 60 al cuadrado, igual a esa cantidad de módulos, y para B el módulo, lo propio, 30 al cuadrado más 20 al cuadrado sumado, porque están elevados al cuadrado, con esa cantidad. Despejas el coseno de phi porque primero tienes que averiguar el ángulo. Este es un típico ejercicio de este modelo de uso de los vectores unitarios. Entonces tenés eso que estamos comentando, el coseno de phi, cuyo ángulo vas a averiguar en primera instancia, es igual a A por B vectores en sus componentes dividido A por B módulos, que son esos 2 módulos que acabas de averiguar. Cuando yo digo A por B a través de su componente, significa que vos tenés que encontrar la componente de A en X, que es Y latina, y B en X, que es Y latina también, más, siempre es el signo masa, y después los signos independientes de lo que pueda tener cada uno de las componentes de los vectores, según el semieje donde se representa. Y el otro es A en J por B en J, porque tiene proyecciones en X y J, en X y J, por eso ponemos esas expresiones. Entonces acá es ese producto, los 2 módulos, que ya lo hemos dicho, y ahora tenés que representar los semiejes acorde con los valores que tiene la propuesta de la composición vectorial. ANI, ¿cuánto tiene ANI? Menos 10. Por BENI. BENI, ¿cuánto tiene? 30, positivo. Menos 10 por 30, más. Tenés que repasar eso, está en esa hoja número 10, 9, etc. La parte de concepto, donde hacemos esos 3 ejemplos. Más el otro producto, que es A en J y B en J. A en J es 60 y B en J es menos 20. 60 por menos 20. Entonces acá sacas menos 300, y acá sacas menos 1200, menos 1200. Si redondear la idea, yo lo he hecho más condensado, eso suma menos 1500,
y este producto suma se obtiene 2192,56. Eso te da un coseno del ángulo. Sacás el valor final y te da un coseno. Y el arco coseno de todo ese cálculo es el arco función, ¿no es cierto? Te da 133,6 grados. Entonces A por B termina siendo la cantidad 6082, vamos al producto propiamente dicho. ¿Te acordás que primero averiguamos el ángulo, después ejecutamos, como te dice? El ángulo de victoria y el producto escalar. Ahora averiguaste el ángulo y ahora vas a ejecutar el producto vectorial. Entonces pones A por B igual al producto de los módulos, 6082 por 3605, 6082 entonces, por el coseno que acabas de averiguar, que vale 133,16. Y eso te da 1499,8. que se corresponde a la opción, perdón, el ángulo, que es 133,16, y el producto escalar, que es 1499,8. Y si te fijas, sale coseno negativo, y en realidad es así, porque es el coseno negativo, porque es menos 1500 de ese valor. ¿Se entiende lo que digo? Bueno. Seguimos. También dentro de productos vectoriales, tomando la modalidad vectorial unitario, es un ejemplo muy representativo, es probable que sea la guía, no me acuerdo con seguridad, pero sí tiene los componentes que uno necesita que ustedes conozcan como modelo base para utilizar este modelo de producto. Además que acá te dice que hay una fuerza, en el producto participa en una fuerza, así que ya te cambió, es decir, no te cambió nada, perdón, que tiene un valor de 4 newtons en I más 1 newton en J. Esto es muy raro verlo así. Generalmente es 4 en I más 1 en J y se multiplica fuera del paréntesis por la unidad a la que corresponde el producto. Si es una fuerza se pone newton, se pone dina, se pone kilogramo. Lo han hecho así, es raro, pero lo han hecho así. Y tiene su punto de aplicación según el vector posición. Así que si te hablo de esto, se está hablando, ¿no es cierto?, de un producto vectorial, donde R vale lo mismo, 2 metros, o 2 en I, más 1 en J, metros, porque es posición. ¿Y cuál es el valor del momento de la fuerza respecto al origen de coordenadas? O sea, vos tenés que encontrar, por un lado, el valor del vector fuerza, por otro lado, el valor del vector posición, ya lo vamos a representar como valor que no han dado. Y luego ejecutar el producto, ¿no? Sacando el valor de la fuerza, el valor del vector posición, con los datos que va a haber enunciado, lo vamos a ejecutar por el seno el ángulo que existe entre los dos vectores, que es la particularidad del ejercicio. Vamos a eso. Primero, la fuerza. ¿Qué valores tiene la fuerza? Te dice, vale 4 en I, vale 1 en J. Si tiene esas dos componentes rectangulares, entonces Pitágoras para el valor de la fuerza, 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, 412. Ese es el valor de la fuerza en Newton. Y lo propio para el vector posición, que tiene lo que te está diciendo ahí, 2 en Y, o sea, 2 en X y 1 en J. Acá está gráficamente representado 2 y 1. Haces la sumatoria pitagórica, no te puedo decir otra cosa, que 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 5 es 2,23 metros. Newton y metro. Y después tenés que sacar el ángulo para poder aplicar el seno del ángulo entre ambos vectores, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es encontrando, por un lado, el ángulo entre los vectores, que encuentres primero el ángulo alfa, después encuentres el ángulo beta, restes esos dos valores y te queda valor entre fuerza y posición, porque es el menor ángulo entre los vectores. ¿Qué es esto que yo te señalo acá? Mirá. Por el cual vos tienes que encontrar alfa, encontrar beta, a beta le restás alfa y te queda ese ángulo que está ahí. Por lo cual, digo, tangente de alfa, primero para la fuerza tener el cateto opuesto, que es 1, cateto opuesto que es 1, y cateto adyacente, que es 4. Perdón, acá. Y su ángulo es 14,036. Y el beta, con el mismo criterio, cateto opuesto
cateto adyacente, cateto bien digo, opuesto, que vale 1, perdón, que es 1, sobre cateto adyacente, que vale 2. Sacás el tangente de 0,5, el arco tangente te da 26,56. Y luego haces la resta, que te va a dar el phi, que necesitas ese ángulo phi, la diferencia del ángulo entre los dos, entre los dos vectores. Ahí yo te lo pongo. Beta menos alfa, 26,56 menos 14,03, que es 12,53, ese ángulo que tenés ahí. Por lo tanto, el momento de la fuerza respecto al punto O, el momento de la fuerza es esto que tenemos acá, la fuerza que vale 4,12, por el vector posición, que es 2,23, por el seno del ángulo entre ellos, que es el que acabas de averiguar como 12,53. Y eso te da menos 2 newton por metro. Realmente vos sacás 2 newton por metro, pero ¿por qué yo pongo signo negativo? Que es esencial, es la opción D, ¿no? Porque si te fijas, el vector posición tiene ese ángulo, que es un ángulo más grande, ese ángulo que sacamos de 26,56, y el otro tiene 14,36. Si te fijas, entonces, este es el ángulo, perdón, para que no se me deje de X en rojo, que tiene el vector posición, y este es el ángulo vector fuerza. Quiere decir que el vector fuerza, que es un ángulo más pequeño, el movimiento que puede generar en ese sentido horario, por lo tanto genera un momento negativo. Si el ángulo fuese 0, no hay momento, porque sería por seno de 0, que es 0, ¿me entienden? Si el ángulo de la fuerza fuese más grande que el ángulo que tiene el vector posición, suponete que estuviese acá, entonces el giro es antihorario y sería positivo. Acá es al revés, el giro es negativo, por eso es menos 2 newton por metro. Todos los ejercicios importantes. Uno tiene el ritmo que tiene que tener, que es trabajoso, y hay que hacerlo. Si uno quiere lograr el objetivo, hay que hacerlo. Tiene todas estas connotaciones, claro, con el tiempo uno se va acostumbrando y se sensibiliza al mecanismo de trabajo. Pero para eso hay unos que tienen que trabajar muy mucho, porque nunca hicieron cosas parecidas. Entonces es un mundo nuevo, yo lo entiendo, cuando me hacen preguntas que yo me doy cuenta que están en otro mundo. Porque lamentablemente no subieron los peldaños sucesivos al nivel medio que deberían haber llegado. Yo digo esto para que no se sientan mal. Pero la realidad es esa, y si uno no la acepta, no se llega al destino. Entonces, para algunos exige mucho esfuerzo. Para otros, continuar con lo que venía haciendo, quizás con un poquito más de esfuerzo, nada más que eso. Y estos problemas justamente son los finales, este y el que viene, que tienen sus cosas, por eso yo los pongo al final, ¿no? El 80 y el 81. El 80 es como si fuese una continuación del 74. Si ustedes se fijan, es una escalera apoyada. Y se pregunta la reacción que tiene la pared y el piso sobre la escalera, ¿no? Entonces, es una cuestión del principio sin reacción, por supuesto, aplicado a datos particulares que tiene, vamos al caso. Entonces requiere su análisis y su lectura repetida, análisis repetido. Viene bien que vos lo vas a ver en esta grabación. Después vas a poder preguntarme, pero es para que lo analices mucho. Te vas a consultaciar más si me escuchás y volvés a preguntarte lo que yo voy diciendo, volvés a escuchar la grabación. Es una escalera que tiene 40 kilos masa, su peso vale esa cantidad, y 6 metros de longitud. Está apoyada sobre una pared lisa vertical, sobre un suelo horizontal rugoso que tiene 0,4, ya te digo que es lo que significa. Entonces, hay que entender que la escalera tiene 40 kilos, pesa eso, su apoyo en la pared no genera ningún rozamiento, porque te dice la pared, lo dicen a propósito, la pared lisa, para que no exista rozamiento vertical. El rozamiento siempre está en la fuerza, el rozamiento está dirigida en la dirección del movimiento posible del cuerpo. Esa es la dirección de rozamiento que generaría si hubiese el extremo superior de la escalera sobre la pared. En la parte de abajo, si no hubiese rozamiento, no existiría el problema. Obviamente está relacionado con esto que hay acá. En el piso sí hay rozamiento,
Y la dirección de esa fuerza de rozamiento es en la dirección de la superficie sobre la que actúa. La dirección de la superficie tiene ese sentido. Imagínatelo, como si el piso fuese rugoso. No es así. El rozamiento surge según la naturaleza de las dos sustancias relacionadas. En este caso, la escalera, su protección de madera, con el piso de cemento. Entonces hay un tipo de rozamiento que se categoriza según la naturaleza de esta sustancia, así como puede ser madera y cemento, puede ser madera y caucho, madera y nieve, lo que fuese. Entonces, esa relación entre las dos sustancias que van a dar origen a un rozamiento se categorizan con un número que se llama coeficiente de rozamiento. Entonces leo, para que te hagas la idea general, la escalera tiene masa de 40 kilos, 6 metros de longitud, está en el gráfico, está apoyada sobre una pared lisa, y un suelo rugoso que genera una fuerza de rozamiento que tiene que ver con ese número de relación. Ese coeficiente, y que yo explico en detalle en dinámica, se refiere a cuánto rozamiento es capaz de producir respecto del peso del cuerpo, apoyado, en este caso, el peso de la escalera, o el peso de la escalera más el individuo que está arriba, ¿no? Porque plantea eso. Cuando, primero, la fuerza de rozamiento que existiría, que se genera debido a la posibilidad de responder, cuando un hombre de 80 kilos ha subido 3 metros a lo largo de la escalera. Y eso yo te pongo acá. Primero averiguo el ángulo que hay de la escalera para con el piso, es fácil porque tenés hipotenusa y tenés cateto adyacente. Entonces pongo coseno, etcétera, etcétera, 3,6. El ángulo vale 53,13. Me anticipo un poquito para que no se nos complejice tanto la cosa cuando estemos más abajo. Pero ese. Fíjate que después voy a usar un 4,8. También en base a las dimensiones que tienen la escalera propiamente dicha y el cateto adyacente, enseguida va a aparecer que esto vale 4,8. Pucha, puse algo que no tenía que hacer. Bueno, para que tengas los datos más frescos y sepas que acá va a aparecer un 4,8. La fuerza de rozamiento, cuando un hombre que tiene 80 kilos ha subido 3 metros, entonces al peso del cuerpo, cuyo punto de aplicación es a los 3 metros, la mitad de los 6 se le agrega, el peso del individuo que ha subido hasta ese mismo punto, te lo dice, ha subido 3 metros, la escalera tiene 6, ha subido hasta la mitad. En total tienen 120 kilos que se ejerce vertical hacia el piso, en esta parte inferior. La parte superior, olvídate, desde el punto de vista de rozamiento, ojo. Una cosa es la acción perpendicular sobre la pared, que tiene su reacción, ya lo vas a ver acá abajo, y otra cosa es la fuerza que se podría generar paralela a la superficie, que no existe porque lo teoriza así, lo propone así, y dice, la pared es lisa, por lo tanto, la pared lisa, entonces no va a generar fuerza de rozamiento. Vuelvo a lo que te estoy diciendo. Esa fuerza de rozamiento máxima, la fuerza de rozamiento máxima que es capaz de generar esa naturaleza de las dos sustancias relacionadas, que nosotros no sabemos qué es, pero tiene un coeficiente igual, se calcula de esta manera. Ya lo vas a conocer por qué se hace un cálculo. Hay una fórmula propuesta que la tenés que aceptar como que sí, fuerza en masa por aceleración, lo mismo. Donde se ha hecho las experiencias que se han hecho y se ha sacado la conclusión cómo se calcula ese fuerza de rozamiento. Es esa relación entre las dos sustancias relacionadas por la normal y la fuerza perpendicular a esa superficie relacionada. La superficie, la normal, es la fuerza perpendicular a esa superficie. Claro, la fuerza perpendicular es todo eso. Entonces, mu por peso. El mu vale 0,4, la normal es toda la fuerza perpendicular a ese punto, a esa superficie, perdón, que son 120 kilos. Entonces, eso te da 48. Esa es la fuerza de rozamiento máximo. Yo acá, esto lo decía el ejercicio original, como está copiado, ¿no?, del ejercicio original, tomar como rozamiento máximo, y surge de ese producto que estoy haciendo. O sea, yo doy la explicación de por qué este tipo puso, quién generó el problema, puso, etc. ¿Cómo se resuelve? Quiero que entiendas el criterio general. Siempre en estos problemas, para contestar este tipo de preguntas, tenéis que tener como modelo básico, lo vimos en el ejercicio 74, en esa parte del esquema es idéntico,
Vos tenés que pensar que tenés que hacer dos cálculos, que es sumatoria de fuerza y sumatoria de momentos. Cuando yo pongo para A y para B, es porque estoy poniendo para el cuerpo y para el tren. Olvídate un momentito de eso, ya te lo explico por qué lo digo así. Entonces primero hago sumatoria de fuerzas en X, ¿está bien? Que son las fuerzas que actúan X sobre el cuerpo. Para un poquito ahí el esquema que está representando. Tú lo hice en el ejercicio 74. Yo te dije, en ese ejercicio, que te fijes las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En este caso son los dos pesos, el peso del individuo, el peso propiamente del plano ese de la tabla, la escalera, lo que fuese. Esa es una fuerza. Después acciona sobre el piso y reacciona al piso para poner todo está en negro. Y también la fuerza de reacción que genera su accionar sobre la pared. Fíjate, esa fuerza, esta fuerza y esta fuerza. Son las tres fuerzas que tenés que tomar en cuenta que actúan sobre el cuerpo. Sobre la pared actúa el F1X, que es el mismo valor en sentido contrario que la fuerza de F1X'. Y acá tenés la fuerza que se ejerce sobre el piso, sobre el piso paralelo a él, que es la fuerza de rozamiento, que es F2X. Así como puse F1X, pongo F2X. Esa es la fuerza de impedimento a que el cuerpo se deslice en el sentido de ese vector. Entonces, ejerce esa fuerza la escalera para, con la propiedad de rozamiento, de antideslizamiento que tiene esa relación de superficie, y su reacción que actúa sobre la escalera, que es la F2X'. Entonces, sobre el cuerpo, sobre el cuerpo, sobre el cuerpo, sobre el cuerpo. Acá podés tener una disociación. ¿Usted por qué dibuja eso ahí? ¿Por qué dibuja esto? Porque esta es la reacción a ese valor. Pero usted ejerce. ¿Y dónde está la contrapartida de eso? Es así como la Tierra atrae con 120 kilos a esa escalera con la persona arriba, la escalera y la persona atraen a su vez a la Tierra con el mismo valor, dirección y sentido contrario. Ese es el par de acción y reacción. Obviamente, la atracción sobre la Tierra, con la misma fuerza que lo que se ocurre sobre la escalera, es con masas infinitamente distintas. Entonces jamás verás el movimiento de la Tierra, obvio, porque este cuerpo y la escalera lo traigan, obviamente. Eso yo sé que te va a costar un poco, la abstracción de lo que estoy diciendo, ¿no? Me vuelvo un poquito, la sumatoria de fuerza en X, vas a tener F1X', esa fuerza, es igual a la F2X', esa fuerza, porque son iguales. Esta es la reacción. Si eso no fuese así, si esas dos fuerzas que tú en mi eje de X no sumasen cero, el cuerpo se estaría moviendo, o perforaría la pared, o se estaría deslizando. ¿Me entiendes? Eso suma cero, son del mismo valor, dirección y sentido contrarios. Yo deduzco cuánto vale F1X' en razón de que se sostuvo, se contuvo con una F2X que generó esta reacción sobre el cuerpo, acción y reacción de F2X'. Eso es lo que cuesta un poco ver y entender, ¿no? Es acción y reacción sobre el cuerpo. Y ese valor de F2X' que permitió entender ese F1X' es igual a fuerza de rozamiento. Es lo que pudo oponerse al deslizamiento. Entonces se ejerció una acción sobre el piso y el piso sobre la escalera en esa dirección, sentido contrario. Y tenés que eso es igual a la fuerza de rozamiento. Y después tenés sumatoria de momento. Ahora viene la sumatoria de momento respecto a un punto. Generalmente usás el punto donde confluye la mayor cantidad de fuerza. ¿Por qué usted va a hacer eso? ¿Por qué tienen que hacer eso? Porque con eso yo voy a porque por ahora simplemente que digo que eso es igual a la fuerza de rozamiento, pero no tengo el valor. Pero si yo hago sumatorio momento con respecto al punto A, fíjate lo que voy a hacer, voy a poner momento negativo F1X' sobre el punto A, me vuelve un poquito. Los momentos se van a generar, lo va a generar el F1X', 120 kilogramos respecto a ese punto, ¿no? Y acá el 120, que está también ahí, no va a generar momento porque pasa por el punto mismo y no tiene brazo.
Me vuelvo, sumatoria de momentos respecto al punto A, menos F1x', por su brazo, el brazo de esa fuerza, la menor distancia entre la recta de acción de esa fuerza y este punto. Es lo que te explico, por eso es importante. Yo acá no los hice por separado, que pongo momento F1, momento F2, etc. Te lo pongo en el cálculo, que te vuelvo a explicar lo mismo que te he explicado antes. El brazo de esa fuerza es esta mínima cantidad entre la recta de acción de la fuerza y el centro de giro. La mínima dirección es esta cantidad, que es este mismo cateto puesto. Por eso lo averiguo, mirá, lo pongo, menos F1x' por 6 metros, por el seno 53, que me dará esta cantidad, que es el brazo de la fuerza. Que es esta recta de acción, la menor distancia entre la recta de acción de la fuerza y el centro de giro, que es ese, el centro de momentos. Y ahora, así como puse eso con ese signo, que puse signo negativo, ahora lo voy a poner, fíjate acá, y ahora también eso tiene ese signo negativo. Déjame ver un poquito. Perdón. Lo que estamos haciendo, esto que está acá, menos 120, porque es la sumatoria de momento, déjame que te haga entender esto, menos 120, que es esto que tienes acá, ¿no es cierto? Menos 120 que va a tener por 3 por coseno 53, 13, que es igual a 0. ¿Por qué coloco esto? Porque estoy colocando menos F1x', ¿va bien? Menos F1x', ¿me sigues? Que tiene ese valor, por lo tanto tiene signo negativo. ¿Me está siguiendo? Ese valor, perdón. Ese valor que tienes ahí. Y después que tienes el 120, el 120 que tiene esta relación. Pero como vas a tener este momento respecto a ese punto A, tienes menos 120 por 3 por coseno 53, 13. ¿Por qué 3 metros? Porque es la mitad de distancia, ya no son 6 metros, sino son 3 metros. ¿Está bien? Por el coseno 53, 13. Todo eso te va a sumar respecto a F1x', F1x' por 6, por F1x' por 6 por seno 53, que te da 4,8, no tengo el detalle, pero seguramente es así. Y después tenés menos 120 por 3 por coseno, que te da 1,8. Yo lo que tengo que hacer de ahí es despejar el F1x', para poder conocer el objetivo de la pregunta. Vuelvo, la fuerza de rozamiento con el hombre. Esa fuerza de rozamiento, como dijimos acá, por eso me vuelvo para atrás, es F1x' igual, señalo, es F1x' igual a F2x' igual a fuerza de rozamiento. Así que si averiguo F1x', averiguo la fuerza de rozamiento cuando tanto el cuerpo, el peso de la escalera y el cuerpo están a la misma altura, a los 3 metros. Bueno, déjenme ver una cosa, eso. Dicho lo que te estaba diciendo, una vez que hago esa sumatoria, que estaba expresando recién ahí, eso sacás, buscás el F1x', haciendo el desarrollo de ese cálculo, y vas a sacar que tenés ese cálculo final, y te vas a quedar F1x' por 4,8, ese cálculo lo pasás al otro miembro, que es 216, despejás F1x', y eso te da 45 kilos. Esa es la fuerza de rozamiento, porque es F1x', porque ese valor es igual a ese valor. Que lo sacamos de esta primera conclusión, si no se estaría moviendo el cuerpo, se estaría deslizando. Y después, complejiza un poquito más, primero, los 45 kilos no es todo lo que podía ofrecer la capacidad de rozamiento. Acordate que el máximo, que lo propone inclusive la misma opción, pero nosotros lo calculamos como se hace el cálculo, 0,4 por el peso, etcétera, son 48. Quiere decir que puede todavía ofrecer un rozamiento un poco más grande de hasta 48 kilos. ¿Para qué me serviría eso? Y para generar todavía un momento adicional que me sirviese. ¿Cómo puedo usar ese momento adicional? Y con la pregunta que te formula en segundo término, que es esto. La longitud máxima a lo largo
la longitud máxima a lo largo de la escalera a la que puede ascender la persona antes de que comience a deslizarse. Si el individuo se va más arriba, genera un momento más grande. O sea, requiere más fuerza de rozamiento. Claro, hasta ahora usó nada más que una parte. Usó esos 75 kilos, no quiero decir palabras, 45 kilos, perdón, pero puede usar hasta 48, no 75. 45 está, entonces, por eso hay un cálculo adicional que se permite hacer. ¿Qué longitud máxima a lo largo de la escalera puede ascender? Entonces acá te lo muestro anticipadamente para que te des cuenta lo concreto de esa pregunta. Claro, el individuo puede ascender un poco más porque puede usar un poco más de rozamiento. Yo veo que puede usar hasta 48 kilos. Recién gastó, por decirlo de alguna manera, cuando estaba en la misma posición que el centro de gravedad de la escalera, gastó 45. En esta posición va a tener un momento distinto y va a necesitar una fuerza de rozamiento superior. Pero volvemos a lo mismo. Para la longitud máxima, a la que puede ascender la persona, que se llama X, yo le he puesto la X, vas a ver que asciende hasta 3,3 metros, 30 centímetros más, se necesita la fuerza de rozamiento máximo. Va a gastar, va a consumir todo lo máximo que puede ofrecer el deslizamiento, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerza en X es igual a sumatoria de fuerza 1 en X', esto que tienes ahí, es el apoyo otra vez contra la pared, menos F2X', menos F2X', estos dos valores son iguales, si no sumatoriaran en X0 no estaría quieta. Y esta fuerza, a su vez que es igual a F1X', a su vez va a ser igual a lo que puede ofrecer como rozamiento F2X. Entonces estoy diciendo F1X' menos F2X', esos dos valores dan 0. Pero a su vez F1X', ese valor que está ahí, es igual a F2X', porque son iguales entre sí, suman 0, obviamente, eso son 48 kilos, que es el máximo que puede ofrecer como impedimento al deslizarse como rozamiento ese tipo de peso, ese tipo de superficie. Cuando tienes ese valor de F2X', como tuviste recién, cuando apoyamos y sin mover al individuo en la misma posición que el peso, etc. Pero ahora, lógicamente, la pregunta es cuánto más puede subir, porque va a generar un momento más grande para gastar lo que le quedaba, esos 3 kilos, que de 45 a 48, ¿no? Que podía usar. Entonces acá tenemos esto. Sumatorio de aumento con respecto al punto A. Primero, respecto al punto A, ¿qué fuerzas van a actuar? ¿Qué fuerzas van a actuar sobre ese punto? Por un lado, cuando yo pongo F1X', pongo menos 48, perdón, eso, F1X'. ¿Por qué pongo esto? Menos F1X', porque tiene signo de giro horario. Menos F1X', esa fuerza sobre este punto, que va a ser el máximo posible, que va a ser 48 por 4,8 metros. Ese es su brazo. Si querés, como hicimos antes, individualizamos las fuerzas que van, el punto de referencia. Las fuerzas que ejecutan momentos es esta y esta. ¿Va bien? Son las 3 fuerzas que van a ejecutar momentos. ¿Va bien? Y sus brazos van a ser respectivamente, ahí vemos el cálculo, la menor distancia entre la recta de la fuerza y ese punto, que va a ser como en el caso anterior, esta cantidad, que antes no la habíamos usado. Después para esta cantidad, para 80, esa cantidad, que es el brazo de la fuerza, y para la fuerza de 40, esta cantidad, que van a aparecer en el cálculo. Sumatoria de fuerza en X igual a F1X', ¿va bien? Menos F2X', la sumatoria de fuerza en X. No, perdón, la sumatoria de fuerza en X primero, que tiene que dar 0. Y la fuerza F1X', la fuerza F1X' es igual a F2X', que consume todo el rozamiento. A ver si me explico. Acá tienes el igual a 0 porque son iguales, pero a su vez F2X', como F1X', son igual al máximo de oferta del rozamiento, que son 48 kilogramos. Ahora, la sumatoria de momentos con respecto al punto A, que son las fuerzas que van a participar. Esta fuerza generando su momento, esta fuerza generando su momento y esta fuerza. Esta no, porque está en el punto mismo, no tiene brazo.
Entonces, primero coloco menos 48, que es ese valor, menos 48 que tiene ese momento negativo, menos 48 por 4,8 metros, que son ese brazo, que es la misma cantidad que yo te digo como la menor distancia de recreación de la fuerza del centro de giro, más 40, se refiere a este momento que tiene signo antihorario respecto a ese punto, más 40 por esta distancia. Como esto tiene 3,6 y está en la mitad del 3,6 es 1,8, y también más 80 el momento antihorario, más 80 por una cantidad que tengo que calcular. Ese brazo, la menor distancia en tercera recta de acción, y ese punto es toda esta cantidad que la vas a calcular de esta manera. Más 80, el factor fuerza por X, por el coseno 53,13. Es decir, si yo multiplico a esta hipotenusa X que necesito averiguar por el coseno de ese ángulo que es 53,13, voy a obtener ese cateto adyacente. ¿Está bien? Y es lo que necesitas, que es justamente el vector, el brazo de la fuerza. Entonces es 80 por X por coseno 53,13. Si yo ejecuto eso, lo estoy haciendo un poco más redondeado ahí, yo voy a sacar, por un lado, 80x por coseno 53, eso te da 0,6x. Esta cantidad. Las otras, el otro cálculo que tengo acá, este cálculo que tengo acá, que es una sumatoria de valor positivo y negativo, lo voy a pasar al otro miembro. Y si vos sumás menos 48 por 4,8 más 40 por 1,8, te va a dar 1,98. ¿Está bien? Acá tengo el 80 que estaba multiplicando al 0,6, al 0,6 es coseno 53,13, por X por 80. Entonces dejo 0,6X, paso dividiendo el 80, y de ahí despejo en definitiva X. Como el 0 igual a 1,98, el X es 1,98,06, eso te da 3,3 metros. Es decir, la persona puede subir hasta 3,3 metros. Es toda una elaboración de sumatoria de fuerza, sumatoria de momento, a la que uno tiene que verla, obviamente, más de una vez. Es un problema de cierta complejidad. Creo que te dije recién, claro, tenemos que ver si yo lo tengo que resolver un examen de una extensión bastante importante, no es por sí, cada uno, el primer caso, el segundo caso, pueden ser problemas por separado, ¿no? Lo importante es que vos te acostumbres a hacer este análisis, que te va a costar más o menos lo que ya le digo siempre y con lo que ya he explicado varias veces, pero se puede lograr, claro que se puede lograr. La experiencia lo tenemos, esto yo lo tengo hecho hace mucho tiempo, no es nuevo, y lo dejo como base de entrenamiento. Y el último, poco menos trabajoso, el 81, la pluma. Pluma es un poste, un brazo extendido de metal apoyado en el piso, es una forma mecánica aunque se manejan elementos para subir peso, para manejar acá, seguramente hay una polea. Creo que no dije, pero yo no, en máquina simple, no sé si lo dije eso. Máquina simple, lo único que les puse fue plano inclinado, lo único que hace falta hacer, porque después me hacían ver los chicos y tienen razón, el año pasado parece que apareció así, pues revisé el programa y es así. No he puesto máquinas simples como tema, enumerado en los temas que hay que tratar, que realmente son, tanto la polea como las palancas son sumatorias de momento, pero bueno, no las han puesto, así que no, por eso no desarrollé esos ejercicios, a ver que en las pizarras está, aparece, pero no lo toco. Sí el plano inclinado, porque tiene usos, mucho uso en dinámica. Colocar cuerpo en plano inclinado, que fuerza de rozamiento, que velocidad, que aceleración, etc. Me fui un poco por la rama, pero es para que entiendas que el contexto general, y acá se trata, bueno, lo que estábamos comentando, este es un cuerpo, es esta cuestión de este elemento, surgió porque ahí generalmente se pone una polea, que no interesa. Se sostienen cuerpos a través de este soporte, pluma le llaman, pluma, a través que se tensa con una cuerda. Esa cuerda pasa por esa polea generalmente y sostiene el cuerpo distinto, se levanta, se maneja, se trasladan, cosas que no nos interesan a nosotros. Esta pluma tiene 4 metros de la grúa de la figura, claro,
calcula, simplifica la cosa como que es una grúa, como que todo esto es una grúa, que tiene esa pluma, ese brazo, etc. Que pesa 200 kilos. La pluma en sí pesa 200 kilos, acá yo lo pongo en el dibujo que utilizo para calcular. Y está sosteniendo una carga de 1000 kilogramos. El ángulo ya sabe que es 30, está escrito ahí, etc. Hay que conocer la tensión en el cable, que generalmente nos ofrece dificultad, y lo que tiene un poco de particular, y la lectura detallada, componentes de la fuerza que ejerce la articulación es esa C, la articulación, en los semiejes de X y de Y. Ya voy un poco al detalle ahí, vamos a la primera parte, tensión del cable. Cuando vos tienes fuerzas actuando a través de distancia, lo que tenés que hacer, sin duda, es sumatoria de momento. Para averiguar esta fuerza, vos eliges primero que fuerza a través de distancia, tenés que hacer sumatoria de momento, a través de brazo. Entonces eliges, como te dije, esos 4 elementos. Lo lógico es la articulación en C, porque de ella va a depender la contestación final, una de la contestación final. Entonces es sumatoria de momento respecto al punto C. Individualizar la fuerza. ¿Cuáles son? La tensión de la cuerda, el peso de la pluma, propiamente dicho, el brazo S, y el peso del cuerpo agregado. Cada uno de ellos tiene su brazo. Yo te he puesto acá, déjame que individualice, te he puesto como brazo 1 a el brazo de la tensión. La menor distancia entre la recta de acción de la fuerza y el centro de giro, es este cateto opuesto. Y le he puesto 30 grados porque acá hay 30 grados. ¿Por qué le puso 30 grados? Porque a vos te ponen 60. Si acá hay 60, acá hay 120. 120 más 30 son 150, por lo tanto obligadamente 180 vale 30. Es un isósceles. Dicho eso, volvemos a la cuestión sumatoria, los brazos. Brazo 1, esa cantidad que es un cateto opuesto, es hipotenusa que vale 4, te lo dice el enunciado, 4 por 100 de 30, te da 2 metros, ese brazo 1 vale eso. El brazo 2 es el brazo, déjeme ver, este brazo, la menor distancia entre la recta de acción de esta fuerza, el peso de la pluma, y el centro de giro. Entonces, 2 metros, ¿por qué? Porque esto tiene 4, la hipotenusa vale 2, están en la mitad, 2, por el coseno de 60, ¿por qué? Porque estoy averiguando respecto a 60 grados un cateto adyacente, por eso uso coseno, y eso vale 1 metro. El brazo 1 vale 2 metros, el brazo 2 vale 1 metro, y también, fíjate, el brazo 3, que es este cateto adyacente, otra vez, hipotenusa 4 metros por coseno de 60, te da ese cateto adyacente de 2 metros. Ahí tenés los brazos ya preparados. Entonces ejecutás la sumatoria de momento respecto al punto C. Y vas a tener sucesivamente, primero, respecto a con signo positivo, la tensión que gira antihorario, la tensión por su brazo son 2 metros. Menos, porque tiene giro horario, menos los 2 metros por su brazo, que ya lo tenemos, 1 metro. Menos también tiene giro horario, en signo negativo al momento, menos 1000 por 2. Esa es la sumatoria. Esta cantidad pasada a otro miembro te da 2200, la tensión 2200 dividido los 2 metros, te da 1100. La tensión vale 1100 kilogramos. Y después tenés la sumatoria de fuerzas. Ahora vamos a la pregunta que te dice, bueno, te pregunta la tensión del cable y las componentes de la fuerza que ejerce la articulación. Es decir, hay una fuerza sobre la articulación que se ejecuta. Yo te lo he hecho en 2 tiempos, digamos así. Esa fuerza es una sumatoria en Y y una sumatoria en Y y una sumatoria en X. Por un lado, hay 1200 de una fuerza vertical descendente, que es 1200, son paralelas. En ese punto, la articulación suma 1200. Y después está esta otra fuerza, que es la 1100, que es la tensión que agregaste, y que tiene 60 grados. Respecto a la vertical, ojo, no vayas a confundir. Bueno, a ver, para que no dudes, acá hay 60, acá hay 30, acá hay 90, ¿me entienden? Y eso suma 180. Por eso pongo 60, que realmente es este mismo ángulo que hay acá, ¿no? Por eso pongo 60 ahí. Entonces tienes que hacer la sumatoria en Y y en X
Y tengo la sumatoria en I. ¿Por qué le pongo positivo? Porque estoy poniendo realmente después las reacciones. Ahora te hablo desde ese punto de vista. ¿Por qué usted utiliza las reacciones y no las acciones? Que es la tensión y el peso de la barra, ¿no? Más la componente que tiene, más el peso, perdón, estos son los 1200. ¿Por qué no usa la acción? Porque la pregunta, te vuelvo a repetir, lo señalamos desde el comienzo, componente de la fuerza que ejerce la articulación. La articulación ejerce una fuerza sobre la pluma. Esta es la acción sobre la articulación. Estos dos valores, los mismos valores, pero con sentido contrario, son la acción de la articulación. ¿Sobre quién va a ser ahora? Sobre la pluma. Por eso vos ves que yo pongo sumatoria en I, mírame, pongo más 1200, porque es ese valor que acá tiene signo, pero es sobre la pluma, eso tiene signo positivo, más 1200. Y la otra, que es esa fuerza, su componente en I, que es los 1100 que tiene la tensión de la cuerda, los 1100 que calculamos de entrada, ¿no es cierto?, por el seno de 30. Entonces te da la otra componente, el otro miembro de la componente en I. Y eso suma 1750 kilogramos. Es la fuerza en el semieje de I que ejerce la articulación sobre la pluma. La reacción, eso es lo que pregunto. Y la sumatoria en X, bueno, son los mismos valores, tenés que sumar, no los mismos valores, perdón. Es esta cantidad que es 1100 de la tensión por el seno de 30, perdón. Déjame ver que no diga pavadas. Ah, bien, 1100 lo he puesto acá, 1100 por el seno de 60, que es esta cantidad. Podrías haber hecho 1100 por el coseno de 30, que es lo mismo, ¿no? Y eso te da 952. Así es como lo han categorizado esta gente que ha hecho una pregunta particular de esa fuerza, porque pasa desapercibido, que es la acción sobre la pluma. La articulación sobre la pluma, esos dos valores que están ahí, que son los que figuran del texto, los valores en X, 952 y en Y, 1750. Esto lo voy a dejar para el final, para que en algún momento hagan preguntas. Probablemente no tengamos oportunidad en este momento, pero no va a faltar el momento, una vez que uno resuelva la evaluación de la otra semana, que ustedes me hagan preguntas al respecto. Yo no voy a preguntar problemas de esta complejidad, pero necesito que lo analicen, que lo estudien, que vayan entrando en calor, por decirte así, en trabajo de un poco de esfuerzo, un poco distinto, no estandarizado, porque es la complejidad que hay que enfrentar. Si no, no estamos bien, estamos apuntando para otro lado. Esa es la intención, no generarles complejidad porque sí nomás, es porque tiene un objetivo, que es el examen, que tiene ese grado de dificultad. Bueno, no sigo más, paro allí, y lo voy a subir ahora mismo a los 3 componentes de esta última clase, creo que es la 5ª clase, si no me equivoco. Hasta luego.